Family, a prayer that we pray together is Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWT. Today we pray for the Pope, Hoy oramos por el Papa. Lord Jesus Christ, Son Señor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, te alabamos. before ascending into Antes de ascender al cielo, shepherd, tú, buen pastor, God with you. confiaste el cuidado de tus ovejas a Pedro para atenderlas y darles de comer. Send the Holy Spirit to Envía el our Holy Espíritu Father, Santo a nuestro Santo Padre el enlighten Papa. his mind, Ilumina su enlighten his mente, heart, and inflama su strengthen his corazón will, y so fortalece that su he may voluntad fulfill para que your pueda will. cumplir tu santa voluntad para con Console nosotros. him in his trials, Consuélalo en sus sustain his tribulaciones, labors. ayúdalos en sus labores y haz de él un santo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and in you men shall find blessing. Alleluia. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and in you men shall find blessing. Alleluia. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and in you men shall find blessing. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brethren, let us acknowledge Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho my thought, de pensamiento, palabra, obra what I have failed. y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, all a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro the Señor. Almighty God of mercy, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. God, you led Saint Señor Dios, conduciste a San Ignacio por el camino de la humildad, inocencia y caridad fraterna a las alturas de la santidad. Ayúdanos a imitar sus virtudes y a practicar la caridad en la tierra con palabras y hechos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Lectura from the first letter of de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. brothers. Hermanos, You are among those called. fíjense en su asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. And surely not many are. Todo lo contrario. God chose Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los He sabios. singled out the weak of Aún más, ha escogido a la gente baja del mundo, He chose the world's la despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, those who were de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. God it is who Por él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo He has made him que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. redemption. Y así, This is just as you find it como dice la Escritura, him who would boast, el que se gloríe en el Señor. brothers. When I came to you, Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, that while I was with pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Well for the man who is gracious and El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. happy the man who fears. En las tinieblas como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. He dawns through the Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente and sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. well for the man who is El gracious, justo jamás vacilará. who conducts his Su affairs. recuerdo será perpetuo. He shall never No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. shall be in everlasting. Su corazón está seguro, sin temor. His heart is firm. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. El justo brilla en las tinieblas como una luz. His generosity Y alzará la frente con dignidad. shall be exalted. Dichoso el que se apiada y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Bendigan al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplen sus deseos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The disciples came up to En Jesus. aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? He called
the little child Él over, llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, I assure you, les aseguro you change and que si no vuelven a ser como niños, will not enter the no kingdom of God. entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Whoever welcomes one El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Verbum Domini. The late Art Linkletter, who was a host of a El television difunto Art Linkletter, anfitrión de un programa televisivo durante 25 años titulado La fiesta en la casa, en un segmento en los años 50 era titulado Los niños dicen las cosas más curiosas, en la que les hacían preguntas a los niños sobre todo tipo de temas. Sus respuestas a menudo eran reveladoras, a veces chistosas, con una gran frescura e inocencia y honestidad desde la perspectiva de los niños del mundo. Por ejemplo, en cierto programa, Linkletter le preguntó a un joven niño, ¿qué aprendimos de la historia de Jesús cuando convierte el agua en vino? Y el niño responde muy abiertamente, mientras más vino tenemos, mejor es la boda. Obviamente, hubo un poco de formación teológica necesaria ahí, pero las características del niño, de ser abierto, de ser curioso y dispuesto a aprender, a ver el mundo con maravilla y la realidad de lo que verdaderamente es, en términos sencillos, sin complicaciones ni ninguna de las agendas ni juicios que quejumbran la mayoría de los adultos, son distintivos de los dones de Dios que Dios les ha concedido a los niños. Los niños buscan consuelo y buscan seguridad en la unidad familiar, guiados por papá y mamá, de quienes dependen para todas sus necesidades. Con el amor que los padres les dan, responden con corazones nítidos y humildad infantil. El tiempo de un niño parece transcurrir más lentamente a causa de su capacidad de vivir en el momento. Pero a medida que el niño se acerca a la adultez, esa facultad parece desaparecer poco a poco, con las cargas de las preocupaciones innecesarias del pasado y las preocupaciones con respecto al futuro. El tiempo parece acelerarse cuando uno es adulto y parpadeamos y ya pasó otro año. Hermanos, cuando nos acercamos a Jesús y sus apóstoles en esta lectura del Evangelio según San Marcos, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? La pregunta sugiere interés propio y quizás un poquito de cierta competitividad entre los discípulos. ¿Quién va a ocupar el lugar de honor en el reino? La pregunta de los discípulos está mal dirigida y Jesús los corrige informándoles de la necesidad del cambio, de volverse como niños pequeños, de volverse humildes para obtener la mayor importancia en el reino de Dios. El reino de los cielos está reservado para el humilde de corazón y espíritu a través de la misericordia del buen Señor. Los niños proveen modelos perfectos de humildad y ejemplos perfectos de su dependencia de sus padres. Los niños no pueden existir por cuenta propia, necesitan a sus padres para sobrevivir. Puede que no entiendan por qué un padre les dice que hagan una cosa o la otra, que hagan algo. Pero los niños de manera semejante han de aceptarlo, porque se dan cuenta que proviene de alguien que los ama. Nuestras vidas espirituales requieren ese mismo tipo de confianza,
el mismo tipo de entrega a Dios. Puede que no entendamos completamente por qué Dios nos pide que hagamos una cosa, pero si hay una confianza básica, una disposición a escucharlo, a abrir nuestros corazones y espíritus, es más fácil seguir su santa voluntad. Requiere hacer a un lado el deseo de estar en control, de tener todas las respuestas, de pensar que tenemos todas las respuestas, cuando de hecho puede que no tengamos ninguna de las respuestas. Se trata de hacer a un lado el egoísmo y la soberbia y de llenarnos con las características de un niño, de disposición, curiosidad, estar dispuestos a aprender y aceptar la vida de las maneras más sencillas al apegarnos a los elementos básicos. La vida no tiene que ser complicada. Hace falta ser excepcionalmente simple. San Ignacio de Laconia, cuyo memorial celebramos hoy, cumplió en todo respecto al llamado de Cristo de vivir una humildad semejante a la de un niño. Cumple con la descripción de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que estaba llamado a servir, pero no habría de contarse entre aquellos llamados sabios según el mundo, ni con influencia terrenal. Era de una familia pobre y vivió en la pobreza durante toda su vida. A la edad de 20 años, San Ignacio ingresó al monasterio capuchino y tomó sus votos un año más tarde. Y durante sus primeros 15 años como capuchino, realizó diferentes tareas veniales en el monasterio y durante los últimos 40 años de su vida fue nombrado pordiosero oficial del monasterio. Había de recorrer las aldeas locales, pueblos y ciudades, recolectando comida y donativos para los frailes. En particular, él era muy amado en particular, muy amado por los pobres y en particular por los niños. A menudo recibía limosnas de parte de aquellos que apenas tenían algo que dar. Él solía atender a los enfermos y a los niños de la calle todos los días en sus recorridos por las aldeas y pueblos, y muchos milagros de sanación se le atribuyen gracias a su intercesión. San Ignacio murió en 1781 a la edad de 80 años. Fue canonizado en 1951 por el Papa Pío XII, quien llamó al santo un héroe de la santidad, de nacimiento humilde, quien vivió su vida en condiciones humildes, realizando tareas difíciles que le parecían fácil a él. También fácil para él era la obediencia que le daba a sus superiores, para quien incluso los sufrimientos corporales más duros eran dulces, pues todos los aceptaba. Aceptaba que todo lo que pasaba a él, ya sea agradable o desagradable, lo hacía con resignación total. Dependía completamente de la voluntad de Dios. Esa era la fuente de su fortaleza. San Ignacio fue un hijo de Dios quien sirvió al Señor con humildad y sencillez, totalmente, todo por amor al reino. En el Evangelio según San Mateo, Jesús también dice que el que reciba a uno de estos niños en nombre mío me recibe a mí. Jesús recibía a los niños y los amaba como nos ama a todos nosotros. Esto pone en enfoque la constante batalla que tenemos en Estados Unidos pro vida, reconociendo la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, versus los pro decisión, quienes dicen que es derecho de la mujer terminar un embarazo mediante el aborto, como el padre Dominic Mary comunicó tan elocuentemente en su homilía el último sábado, mayo 7, en la misa de 7 de la mañana, aquí en la capilla. Le recomiendo a todos que si no pudieron estar aquí ese día, que si tienen una conexión de internet, que vayan a YouTube y busquen esa homilía. Es sobresaliente. Lo que el padre Dominic delineó es la enseñanza católica y enseñanza y la ley inmutable de Dios.
lo dijo de manera muy sucinta y clara. Al momento de la concepción, el ser humano cobra existencia y Dios le otorga un alma humana. Esa persona es un hijo de Dios que merece y tiene derecho a toda protección, toda la dignidad y todo el respeto que merecen todos los demás, ya sean recién nacidos, ya sea un niño o ya sea un adulto de cualquier edad. Para ser claro, terminar la vida de un niño no querido descuidadamente es asesinato y todos los que participan en el proceso del aborto ponen en peligro sus almas a la condena eterna. Pero hermanos, no condenamos a aquellos que abogan por o participan en el proceso del aborto o la mujer que tiene un aborto. No condenamos a aquellos católicos que sostienen que el aborto es un derecho de decisión. No condenamos a nuestros líderes, en especial los líderes católicos que están en puestos de autoridad, quienes tienen el poder de crear cambio, de ser agentes del cambio por la vida. No los condenamos a ninguno de ellos, pero sí desafiamos sus acciones y desafiamos aquellas acciones con la ferocidad de un niño, para exigirles que piensen y más importante aún, rezamos fervorosamente por su conversión de corazón, por la redención de sus almas inmortales. Al considerar los mensajes que comunicar en esta homilía de hoy, mi esposa Sharon y yo estábamos hablando de la lectura del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús salude a los niños. Y Sharon encontró un poema, aparentemente de un autor anónimo, titulado El alma del niño o de un niño. En forma poética, captura lo que somos y debemos ser como católicos, aquello que consideramos querido, especialmente el niño que cobra existencia en el momento de la concepción. Comunica la maravilla de un niño y las responsabilidades de aquellos a quienes les han sido encomendado el cuidado de un niño y proteger a ese niño. El poema en parte dice lo siguiente: el alma de un niño es la flor más bonita que crece en el jardín de Dios. Pasa de la debilidad al conocimiento, al poder, al cielo desde la arcilla, a la belleza y dulzura. Crece silvestre. Es una planta que es tierna y maravillosamente rara. El alma dulce de un niño. Jardinero, sé cuidadoso, dale agua y luz y que no le falte nada. Cuídalo y protéjalo del frío y ha de florecer cuando llegue la estación y parecerá que un ángel ha sonreído, reflejando la belleza y dulzura en el alma sensible de un niño. Let us praise God, whose mystery fills the universe with Adoremos a Dios, cuyo misterio llena el universo de maravilla. For our Holy Father, Por nuestro Santo Padre, que el Espíritu Santo inspire y lo guíe, roguemos al Señor. for those who feel far from God or Por aquellos que se sienten lejos de Dios o distantes de la Iglesia, que al igual que San Pablo en su conversión, lleguen a conocer que el Señor les está llamando hacia sí. Roguemos al Señor. for the needs and intentions of Por las necesidades e intenciones de todos los aquí presentes y aquellos que nos acompañan mediante la radio, televisión e Internet, roguemos al Señor. for our deceased relatives and friends, Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que nos han ayudado
que reciban la recompensa por su bondad y generosidad. Roguemos al Señor. Father, through these Easter Padre, a través de estas celebraciones pascuales, renueva a tu pueblo en fervor para que hablen y vivan el Evangelio. Que la Iglesia sea un sacramento vivo de la salvación para todos los hombres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lord, we place on your Señor, altar the gifts traemos a tu altar los dones de nuestra pobreza en memoria de San Ignacio, que por tu poder puedan convertirse en misterio de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. It is truly right. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, Always and tus everywhere, criaturas del cielo y de la tierra, Father Almighty, porque al recordar a los for the santos saints who que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen and bring it to y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Deus,
You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly give Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, we Por humbly eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: take this, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. in a similar way, when supper was Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo and gave the y lo chalice, pasó a sus discípulos diciendo: take this, all Tomen of you, and y drink. beban todos de él, This porque is the este es el cáliz de mi sangre, the blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, be poured out que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. this in Hagan esto en conmemoración mía. the mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. may he make of us an eternal offering to Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, blessed Joseph, su esposo San José, your blessed los apostle, apóstoles y los mártires, with Saint Ignatius of San Ignacio and with all the saints. y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. May this sacrifice Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. through Christ our Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo all that is good. todos los bienes. Through him and with him, Por Cristo, con Él y en Él. God Almighty A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
At the Savior's command, informed by divine Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Deliver us, Lord, we Líbranos de todos los males, Señor, graciously y grant concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, behold the Lamb of God, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. trust me when I tell you that whoever Se lo aseguro, dice el Señor, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Lord, by the power of the sacrament, Señor, por el poder de este sacramento y el ejemplo de San Ignacio, guíanos siempre en tu amor. Permite que el buen trabajo que has comenzado en nosotros alcance la perfección en el día de Jesucristo, quien es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. defend us,